Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atzo. Es el episodio número 52, Diana, que se graba el 24 de junio del 2022. Estoy acompañado por Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aportes de la Historia. Yo en mi calidad de partener y haciendo una suerte de introducción. Hoy Diana va a abordar algunas cuestiones planteadas en el texto Candidata a la Corona, la infanta Joaquina en el laberinto de las independencias hispanoamericanas, escrito por la doctora Marcela Ternavasio y publicado por la editora Siglo XXI. Mi mirada, Diana, y perspectiva es la de un docente que busca textos académicos para producir material didáctico digital. Y con esto tratar el proceso de independencia en la escuela media. Como ya lo he dicho, tengo una fobia con los manuales escolares. A lo largo de muchos capítulos del Rincón de Atzo fui haciendo una especie de catarsis. No vamos a abundar. Digo esto porque nosotros no hacemos divulgación, sino que nuestros textos están dirigidos a un público específico. La otra vez me pasó una circunstancia que estaba en una reunión y había alguien que estaba muy contento con lo que estábamos haciendo y le decía a otros colegas de otras disciplinas: ustedes no saben qué bueno el trabajo de divulgación que hacen en Aporte, vayan a www.aportesdelahistoria.com.ar. Bueno, cuando terminó su discurso tan laudatorio, dije: yo no hago divulgación. Como dicen los chicos ahora, ¡ups! Pero bueno, viste, todos estaban convencidos después de que yo hacía divulgación, pero bueno. Tuvo la buena intención. Una aclaración. Sí. Pero además de esa búsqueda que lleva una producción, hay un campo muy poco renovado dentro de la historia escolar, que es la historia política, Diana. El libro La Revolución del Voto, de la doctora Ternavasio, me dio algunos indicios de foco, y me voy a referir en términos de lente. Era un gran angular en el cual podía hacer zoom en determinadas cuestiones. Si bien yo trabajaba fragmentos, era una forma de reentrenarme en cómo se abordaban actualmente contenido de historia política. Vos ayudaste mucho en la elaboración de esos textos. Posteriormente, el doctor Hellman dirigió la serie América Latina en la historia contemporánea y coordinó el tomo 1, La Argentina, Crisis Imperial e Independencia, de 1880 a 1830, publicado por la Fundación Mafre junto con Taurus. El segundo capítulo, Diana, fue escrito por la doctora Noemí Goldman y la doctora Marcela Ternavasio y se llama La vida política. Y este capítulo fue la solución a muchos de mis problemas. Los contenidos estaban secuenciados para poder ser trabajados en el aula en un cuatrimestre. Los problemas claramente señalados y las respuestas permitían profundizar cuestiones que podían ser de interés de los alumnos. El capítulo La vida política comienza así. Los cambios políticos ocurridos en el Río de la Plata entre 1808
se explican en gran parte a la luz de los acontecimientos desatados por la crisis de la monarquía española. Cierro la cita. Tulio Alperindongui, en un subtítulo de Revolución y Guerra, no recuerda que las invasiones inglesas abren la crisis institucional en el Río de la Plata, crisis que se va a resolver en mayo de 1810. O sea que tenemos un periodo muy interesante que va entre 1806 y 1810. Para ello debemos realizar la primer gran conexión necesaria, Diana, ausente o simplificada en la historia escolar. Entre 1808 y 1814, España liberó una guerra de independencia frente al invasor francés. Muchos criollos pelearon esa guerra de independencia. Entonces, a la crisis producida por las invasiones inglesas junto a la invasión napoleónica, nos lleva a preguntarnos qué alternativas políticas tenían los habitantes rioplatenses. La primera, se forman juntas y aceptan la de Sevilla y juran fidelidad a Fernando VII, o aceptan la regencia de Carlota Joaquina. Acá muchas simplificaciones en el aula y obviamente ausencias, porque, y esto hay que decirlo, fue una alternativa y de eso trata el libro que vos vas a hablar. Poniendo en relieve que la corte portuguesa estaba en Río de Janeiro. Si van a www, Aporte de la Historia, al Genially sobre Carlota, van a encontrar el documento La Justa Reclamación, que merece estar en el aula, aunque sea en un fragmento. Para muchos esa regencia desembocaría en la posibilidad de independencia. La otra conexión necesaria, tiempo para atrás, fueron las reformas borbónicas, no solo a nivel de imposición de nuevos impuestos, sino de ir poniendo fin al orden estamental y los privilegios. Las reacciones frente a estas reformas las encontramos no solamente en la élite hispano-criolla, sino en las comunidades indígenas que ven esos cambios muy peligrosos, especialmente para las aldeas que se manifiestan en motines, revueltas o rebeliones en el Alto Perú o en México. Y hay que tener en cuenta que Buenos Aires era la capital del virreinato cuyo territorio administrativo también es el Alto Perú. Sobre estas cuestiones ya hablamos cuando nos referimos a Bañón y Eric Wolf con su tratamiento sobre la aldea inmóvil y la aldea amenazada. Bueno, Diana, ahora sí. Muchas gracias por la introducción. Gracias. Muy amable. Hola a todos y todas. Sí. Y bueno, exactamente el libro de Marcela Ternavasio, Candidato a la Corona, como señalaste, la infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas. ¿Lo tenés por ahí? Sí. Está acá el libro. Acá, muy bien. Acá lo pueden ver. Sí. Es un libro que fue editado en el año 2015 por Siglo XXI Editores. Sí. Contempla una introducción, sí. 6 capítulos sí. y un epílogo, una consideración final. De más está decir que tiene una riqueza en cuanto a los documentos, sí. que de manera fragmentaria los cita porque evidentemente si no sería se hubiese convertido en una versión de varios tomos, pero es un libro que a mí me encanta, sí. porque bueno, es cautivante. A medida que va avanzando. Es cautivante. Los personajes. Cómo se van moviendo. Exactamente. Los discursos, las prácticas, sí. Las lealtades, las traiciones. Hay de todo en el libro. Es un thriller político que uno creyera que no sucedió, pero y realmente sucedió. Exactamente. Bueno, y nosotros, porque en realidad si hiciéramos un comentario muy generalizado no haríamos justicia al texto, entonces hemos decidido estacionarnos sobre el capítulo 4, te que son perfecto. Las dos máscaras de la monarquía. Sí, te escucho, ¿no? Bárbaro. Por supuesto, bueno, en la introducción hay una serie de consideraciones, como hace todo autor, por qué la selección, sí. Quienes le han comentado, quienes han salido en la ayuda, porque cuando alguien encara estas empresas que no son fáciles, pero por supuesto también contempla
un raconto acerca de qué lugar tuvo, no la temática por supuesto, pero sí más que nada el personaje de Carlota Joaquina, un poco en la tradición historiográfica luso-portuguesa, en el caso de la tradición historiográfica latinoamericana y específicamente la que está más vinculada al área rioplatense. Dale. Bueno, y en función de ello entonces vamos a comenzar focalizándonos en este capítulo 4, las dos máscaras de la monarquía. Y Ternavasio, en esa introducción precisamente dice, bueno, dice, este trabajo, esta investigación se va a centrar en el campo de la historia política. Política, sí. Punto número 1. Y segundo, vamos a leer cuál es su hipótesis de trabajo. Sí. Entonces dice, intento demostrar que, si bien dichos planes no gozaron de apoyo y consensos para imponerse en todas y cada una de las estrategias, su despliegue impactó significativamente en las disputas de poder de aquellos años y en los distintos posicionamientos que fueron adoptando los actores involucrados. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Esa fue la hipótesis que yo trabajé en el aula y está claro cuando ella habla de las disputas y las posiciones que se toman frente a las ideas que se plantean y cómo se desarrollan esas ideas para explicar las circunstancias, te diría, muy dramáticas que está viviendo la capital del Virreinato del Río de la Plata frente a la presencia de la corte portuguesa. Exactamente, así que comienza en esta apreciación señalando que la máscara, entre comillas, de Carlota Joaquina, esa especie de proa, oculta la posibilidad independentista, ¿no? El Partido de la Independencia, decía Perindongui. Dice, hay actores que son pro-carlistas, pero con una particularidad, son fervientes pro-carlistas, pero luego los vamos a encontrar que van a formar parte del primer gobierno revolucionario, donde precisamente Carlota no está. Entonces, a partir de ahí, hay que explicar esa ida y esa vuelta, ¿no? De los discursos y de los actores. En la historia política, podríamos decir, pasaron cosas. Entonces, una de las preguntas que primero se plantea la autora es, ¿qué sentido va tomando la voz independencia? ¿No? ¿Cuál es su uso en clave política? Y acá ella toma a Javier Fernández Sebastián, ¿no? Desde el campo de la historia conceptual y dice, en el siglo XVII, la voz independencia se refiere a la autonomía jurisdiccional de un cuerpo político respecto de otro. Yendo un poco a las consideraciones de John Eliot, en las monarquías compuestas, un rey coexistía con una pluralidad de unidades territoriales y jurisdiccionales. Entonces esa era la relación de independencia que tenía una jurisdicción respecto de la otra. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, se usaba para dirimir cuestiones dinásticas, o sea, la independencia de dos coronas. Por ejemplo, la independencia de la corona de España respecto de la corona de Portugal. Por supuesto que el caso de Carlota pone una situación, esta explicación la pone en una situación ríspida. Pero, dice Ternavasio, que el concepto de independencia va a tomar una torsión semántica a partir de la independencia de los Estados Unidos o de las colonias inglesas de América del Norte. Se lo va a definir como el atributo de un Estado o nación en relación a otros estados o a otras naciones.
Significado jurídico que dura hasta el día de hoy. Sí. De hecho, se dice que con esa noción pasamos del viejo derecho natural y de gentes al moderno derecho internacional público, en esa acepción. En el siglo XIX se lo va a empezar a utilizar como principio de autodelimitación. En el Tratado de París de 1783, que va a ser el tratado en donde Gran Bretaña reconoce finalmente la independencia de los Estados Unidos, dice: los Estados Unidos son estados libres, soberanos e independientes. Claro. Dice, esto abre un camino desconocido hasta entonces. Exactamente. Dice, en 1808, el término independencia se lo utiliza en un contexto semántico muy móvil y polisémico. Sí. Por ejemplo, las juntas en España invocaban una independencia nacional frente a la invasión napoleónica. Exactamente. En la Constitución de 1812, en su artículo 2, Sí. o la Constitución de Cádiz, para los que no lo ubiquen, la nación española es libre e independiente. Ese término se diferencia de autonomía, Sí. porque ahí, en realidad, la autonomía hacía referencia a proyectos que buscaban el autogobierno en América, pero dentro de la monarquía. Sí. Te voy siguiendo. De alguna manera, la autonomía lo que permitía era el reconocimiento de igualdad y de derechos entre los reinos o provincias. Entonces, ¿cómo se utilizaron los términos, ¿no?, en el contexto, ¿no?, y como recurso en el contexto de la máscara de Carlota en el Río de la Plata entre 1808 y 1810? Buenos Aires, como dice ella en un subtítulo, Buenos Aires es el ángel tutelar del Imperio Español, ¿no? Entonces, cada provincia se cree independiente de la capital del virreinato. Sí. Nosotros sabemos las consecuencias que después va a traer. Sí, especialmente en la Intendencia de Charcas. Claro. Entonces, por ejemplo, podemos tomar Córdoba, se declara independiente del Cabildo, Montevideo hace lo mismo. O sea que existe en realidad una independencia intracolonial, ¿no? Pero también, de alguna manera, se está tomando precaución como una separación de la metrópoli. O sea, empieza a jugar como idea de una separación eterna de la metrópoli. O sea, sirve para lo uno, pero también para lo otro. Para evitar ambos peligros, la separación definitiva o la independencia intracolonial, se pensó que una regencia americana de Carlota, se lo planteó en un escrito anónimo, podía evitar estos peligros. Sí. Este escrito anónimo hace referencia a lo extraordinaria de la situación, ¿no? Dice, por lo cual el regente sea legítimamente, es indispensable que la nación junta en cortes le nombre, le reconozca y le mande obedecer. España, punto número 1, principal, todavía no había convocado a cortes. Sí. Y dejaba abierta la posibilidad de reunir cortes en América, con el objetivo de que esas cortes regularan la regencia de Carlota, que después sabemos muy bien que en principio el primer destinatario es su primo, que es Pedro Carlos. Después aparece Carlota. Llama la atención la similitud de los argumentos de esta disertación anónima, porque otra particularidad, todos son anónimos, pero se parecen mucho a lo que piensan personajes muy ubicables, ¿no?
con los argumentos de los criollos rioplatenses, que apoyaban los planes de Carlota y que la veían como el ángel tutelar del Imperio Español. Y a la capital del Virreinato del Río de la Plata, o sea, Buenos Aires, como sede de una monarquía sin monarca. Pero, en principio, esa no es la idea ni la intención de la corte bragantina, porque, o sea, Carlota no opera sola, sino que también está su esposo, Joao. Sí, fíjate que en ese documento que es la justa reclamación está firmado primero por Carlota y abajo está su esposo. Bien. Como regente de la corona portuguesa, pero como esposa de la posible regente de la corona española. La relación, dice Ternavasio, entre Carlota y los miembros del Río de la Plata, en los inicios, la verdad, fue bastante complicado. Pero luego se van a terminar convirtiendo en el único apoyo con el cual Carlota va a contar en América. Esta memoria, que se firmó el 20 de septiembre de 1808, fue rubricada por Castelli, Beruti, Vieites, Rodríguez Peña y Belgrano. Se estaban adelantando a otros acontecimientos, pero también jurídicamente estaban planteando una opción posible. No por fuera de ese orden jurídico, sino en términos de lo que le permitía ese orden. Entonces, señala la autora, este grupo está unido por lazos de parentesco, de amistad y de sociabilidad, ¿no? Es como un club. Claro. Entonces, Ternavasio dice, en realidad los argumentos no son improvisados, porque demuestran una elaboración. Lo que sí es imprevista es la situación política en donde ellos la tienen que aplicar. Y también es la oportunidad, porque ¿quién se podía imaginar que la corte portuguesa iba a huir, partir, escaparse y poner en Río de Janeiro la sede del gobierno? Porque también trastoca lo que es su colonia Brasil, que le va a generar muchos conflictos. Al principio, en la introducción, ella lo señala, el asombro dice que generó ver esa mudanza compuesta de entre 10.000 y 15.000 personas que dejaban Lisboa de manera apresurada, y que era que los testimonios de época dicen que fue una situación asombrosa, como Brasil se partían. llenó de funcionarios portugueses que venían a controlar la cuasi autonomía que tenía Brasil. Sí, hay lecturas que inmediatamente reflejan las tensiones que se generan entre las élites locales frente a la llegada de toda la corte, que dice, ahora esto... Llegaron con una lupa. Claro. Entonces, ¿qué sucede? La Junta de Sevilla, ¿no es cierto?, era necesaria en España porque ahí no había soberano. Pero en América había alguien del linaje borbónico, que eran Pedro Carlos, primo de Carlota, o Carlota, en su defecto. El texto de esta memoria destaca el estatus de América, la representación y el reconocimiento. En cuanto al estatus, ¿por qué? Porque América está constituida por reinos que integran una monarquía compuesta y que esos reinos tienen independencia entre sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, de alguna manera, la representación, por qué tenemos que reconocer aquellas posibles juntas si ellos no nos reconocen a nosotros? O sea, es una cuestión de reciprocidad en los reconocimientos. Y nadie se quería equivocar, porque las consecuencias podrían ser muy graves si estaban fuera de ese ordenamiento jurídico institucional que planteaba la tradición de los Austrias y de los Borbones. O sea, ¿por qué nosotros
nosotros tenemos la obligación de reconocerlo a ellos y ellos no nos reconocen a nosotros. Eso es un elemento. Entonces, en este texto que analiza Ternavasio, dice, bueno, es un discurso ilustrado y reformista con un lenguaje antidespótico. Y voy a leer ese pasaje porque vale la pena. Ocultaban a los sensatos que cesaría la calidad de colonia, sucedería la ilustración en el país, se haría la educación, civilización y perfección de costumbres, se daría energía a la industria y comercio, se extinguirían aquellas odiosas distinciones que los europeos habían introducido diestramente entre ellos, y los americanos, abandonándolos a su suerte. Se acabarían las injusticias, las opresiones, las usurpaciones y las dilapidaciones de las rentas, y un mil de males que dependían del poder a merced de las distancias del trono español, se han podido apropiar sin temor de las leyes, sin amor a los monarcas y sin aprecio de la felicidad general. Bien, caballeros. Es un programa político que está pensando el futuro y está observando un presente en el cual no lo quieren y tampoco están cómodos en continuarlo. No. Y de alguna manera se solapa. Es un claro proyecto político. Y se solapa el reproche, por supuesto. Entonces, evidentemente, el carlotismo va a tener que entrar en acción, o quienes pretenden piensan adherir a la causa y materializarla, cosa que vamos a ver que presenta sus buenas dificultades. ¿Qué grupos apoyaron la memoria y después la acción para que Carlota fuera introducida como regente? Por un lado vamos a tener el sector de los españoles americanos, dentro de los cuales algunos, no vamos a citar a todos, pero para hacerlo ilustrativo están Belgrano, Castelli, Vieites, Beruti, Pueyrredón. A Saavedra lo consideran dudoso. Sí, dudoso. Pero bueno. Saturnino Rodríguez Peña a partir de 1808. Saturnino Rodríguez Peña tiene, vamos a decirle, una mácula, diríamos, en sus antecedentes, y es que siempre estuvo sospechado de la liberación, huida, escape de Bedford luego de los acontecimientos ingleses en el Río de la Plata. ¿Puedo contar una cosa? Sí. Cuando la corona portuguesa llega a Río de Janeiro, se nombra a Bedford como virrey de Portugal. Es el representante de la corona y se queda para luchar hasta la expulsión de los franceses. Por el lado de los portugueses vamos a nombrar a uno, Pedro Contucci. Vamos a explicar quién es Pedro Contucci. Anotemos ese nombre. Bien. Pedro Contucci. Y dentro de los españoles, dos figuras institucionales muy importantes. Por un lado, el virrey de Sobremonte. Ya está todo dicho. Y por el otro, don Ramón García de León, presidente de la Audiencia de Charcas. Ajá. Que es el que después va a tener los problemas con Goyeneche. Tenemos problemas para varias cuestiones. Y ahí venimos sobre el personaje de Contucci, que es importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver hasta el final de esta historia o hasta el final del intento carlotita. Contucci era un rico comerciante florentino de ascendencia portuguesa con muy fuertes vínculos en Río de Janeiro y en el Río de la Plata. Tenía importantes conexiones políticas y era un muy hábil negociador en un clima de intrigas como el que se estaba manejando. Era un lobista. Podemos decir un lobista, o como cuando se hacen las traducciones del inglés, un buen cabildante. Cabildante, sí. Exactamente. Sí. También es coqueta esa forma de ser. Muy bonito. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a partir a Río de Janeiro con una lista de 124 adherentes. Exactamente. Que dice, como señala Ternavasio, son gentes leales y respetables
a la causa del infante Pedro Carlos. Esto es en noviembre de 1808. Claro. Pedro Carlos. Y Ternavasio cita el clásico de los clásicos de la historiografía argentina, que es Revolución y Guerra, de Tulio Alperín Dondi. En donde Alperín cita, como siempre, vislumbró y describe que de estos 124 adherentes, en un primer grupo de 59, dice, estaba conformado por 18 funcionarios regios, 35 eclesiásticos, 2 capitulares, 4 oficiales de cuerpos de veteranos. En los otros 64 hay 23 miembros de la oficialidad de los nuevos regimientos, 18 abogados, y el resto son hacendados y oficiales de milicias. ¿Puede decirte una cosa? Estoy a la búsqueda de ese documento que está en Mayo Documental, en el tomo 3. Lo vamos a publicar porque también con la justa reclamación se merecen, aunque sea un momento en el aula. Inextenso. O sea, el documento en toda su extensión. Después se utilizará. Vos sabés que nosotros fragmentos de documento no ponemos. Pero estoy a la casi encontrar ese documento que me parece muy importante que llegue de alguna manera al aula. Y Alperín señala en ese momento que esta conformación de estos grupos ya está representando los cambios que se están dando dentro de la élite rioplatense. Esa crisis que él anuncia que las invasiones inglesas manifiestan. ¿Qué es lo que sucede realmente por qué en principio Pedro Carlos y por qué después Carlota? Dale. Y acá vamos a hacer una síntesis. Te escuchamos en realidad, el plan respecto de Pedro Carlos no era que se quedara en la capital del Virreinato del Río de la Plata, o sea, Buenos Aires. Porque por más que hubiese pasado a ser virreinato, nosotros sabemos que Buenos Aires siempre fue el margen del imperio. En realidad el proyecto era llevarlo por barco, o sea, dar toda la vuelta por el sur, por el Estrecho Magallanes, llegar a Lima, y en Lima instaurar una regencia de Pedro Carlos, desde donde él, este regente, iba a poder gobernar los dominios españoles, tanto enviando órdenes hacia México como hacia el Río de la Plata. Ese era el inicial, que por supuesto quedó trunco ese proyecto. Entonces, se comienza con la organización del viaje de Carlota a Buenos Aires, con autorización de su esposo, Joao. Pero a este clima ya que tenemos entre dos coronas, le vamos a agregar el elemento intrigante de una tercera corona, que es la corona inglesa. Exactamente. Porque en la justa reclamación, lo que está diciendo Carlota, con la ayuda de los ingleses, nosotros vamos a expulsar portugueses y españoles a los franceses. Exacto. Ella va remarcando en ese documento permanentemente la presencia que ya está puesta en Hereford. Ahora, de los representantes ingleses había uno que estaba, vamos a decir, como que apoyaba el plan de Carlota, pero quien realmente inicia alguna gestión como para que esto no termine de desarrollarse es Lawrence Stratford. Exactamente. ¿Me permitís, para los que todavía que quedan muy pocos, pues ya son muy grandes revisionistas, y algunos que lo fuimos, nombrar Lawrence Stratford era atragantar. Sí, ya era un solo su nombre nos producía escalofrío. Informa a Londres sobre las desavenencias que hay dentro de la propia corte en Río de Janeiro. Finalmente, las influencias de Lawrence Stratford parecen tener su efecto del Foreign Office, del primer ministro y del almirantazgo. Surten su efecto sobre Joao. Y finalmente, ese viaje es desautorizado por Joao, el todos esposo iban, de Carlota. pero muy poco. Todos iban a Río,
pero pocos volvían. Sí. Y vos viste la velocidad de comunicación que hay, Sí, porque estamos sí. hablando de distancias enormes. De Cádiz a Buenos Aires son 20, 25 días, de Río de Janeiro a Buenos Aires son 8 días, y las cartas iban y venían. Sí. Posiblemente cuando las cartas llegaban los acontecimientos Ya habían cambiado. ya habían cambiado. Que eso lo señala Marcela Ternavasio. Ternavasio, ¿sí? Entonces dice, las circunstancias, lo que se observa acá es que las circunstancias están en permanente cambio, Claro. y las contingencias se sucedían Sí, una sí, detrás sí, de sí, la sí, otra, sí. con lo cual le da más inestabilidad a la situación. Por lo tanto, se propone realizar una reunión de cortes en América. Lo que no se podía hacer Sí. allá, se podía hacer Acá. acá. Vos imaginate si hubieran tenido Twitter o Instagram. No. Discúlpenme, ¿no? Que permitiría pasar Sí. de colonias a reino, que es la memoria anterior Sí, que sí, habíamos sí, sí, citado. sí. Reinos de pleno derecho. Claro. Dice Ternavasio, la verdad era un proyecto audaz, porque lo Sí. que estaba planteando en última instancia era la americanización de la monarquía, ¿no? Exactamente. Y este proyecto estaba en manos, nada más ni nada menos que de nuestro conocido Goyeneche, Sí. y también Goyeneche, un personaje total. de algunos elementos Sí, sí, criollos. sí. Un verdadero florentino. Sí. No, la verdad es tremendo. Detrás de este planteo, Sí. o sea, Sí, sí, de sí, la sí, sí, injerencia de Lord Stranford, se sospecha de que Inglaterra en realidad en el fondo estaba fomentando un partido que llevara adelante la independencia Exactamente. y no una regencia. No. Y Es como fracasada esta opción, nos queda la única claro, vía, que es esta. y el que acompañaría aparentemente esta situación sería nuevamente Saturnino Rodríguez Peña, Sí. otra vez vinculado A la diplomacia británica. Las intrigas Sí. van a frustrar la llegada de Carlota a Buenos Aires a fines de 1808. Sí. La propia península bloqueaba el accionar de Carlota. Con lo cual, o sea, si la propia península ibérica bloqueaba el intento de Carlota, entonces a partir de este momento sus planes se convierten en clandestinos, Claro. y se va a reforzar su vínculo con los criollos porteños. Exactamente. Las cartas de Belgrano iban y venían, Sí. Contucci, Sí, Contucci. nuestro comerciante florentino, Sí, sí, acelera los contactos y planes en Buenos Aires sí. para afianzar a Carlota y no a su primo Pedro Carlos. No. El 22 de enero de 1809 llega una real orden para que los americanos envíen representantes a la Junta Central. La Junta competía por la soberanía frente a la posibilidad de una regencia. Sí. Y los criollos, en su reflexión, dicen, preferían una regencia cercana y no una junta lejana. Sí, sí. En este clima aparece una publicación, nuevamente anónima, como corresponde, Pero que le escribió Belgrano. le escribió Belgrano, Sí, sí. que se denominaba Diálogo entre un castellano y un español Sí, americano. Se mandaron a imprimir 4.000 ejemplares destinados, imaginémonos hoy, Sí, si sí. hoy un libro, una tirada de 5.000, 7.000 parece mucho, 4.000 para... Y no se venden, ¿eh? Y no se venden, imagínense en aquella época. Destinado a un público amplio, o sea, no Sí. era para una sociedad política, sino público amplio. Sí, sí, sí. Fue escrito en formato de diálogo, ¿no? Porque evidentemente la pregunta llevaba le daba más dinámica Claro. a la explicación. Hay que Hacía entender, trending topic con claro, esas cosas. habría Belgrano. que entender que todo este momento se va a caracterizar por una guerra de panfletos y pasquines Sí. entre carlotistas y anticarlotistas. Ambos mandos tenían algo que escribir siempre. Claro, sí, sí.
Por ahora era tinta y papel. Por ahora, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder en este contexto? Llega un nuevo virrey a Buenos Aires. Sí. Cisneros. Cisneros. Los poderes locales, o sea, Cisneros viene con una serie de obligaciones que ejecutar. Pero la cosa no es tan sencilla y los poderes locales le van a poner condiciones para aceptar su autoridad. Cisneros va a aceptar. Lo único que no va a negociar y que sí va a llevar adelante, que estaba dentro de su pliego inicial, era controlar los intentos carlotistas. Sí. Eso no iba a pasar. Sí, pero la historia ya estaba echada. No. Y además, cuando uno lee las cartas de Manuel Belgrano a Carlota Joaquina, que las publicamos en un Genially, y las tomamos del epistolario que compiló Weimar, y aparte algunas cuestiones de su biografía, ahí se nota la fluidez y el proyecto, digamos, el apuro que tenían porque Carlota Joaquina pueda definir al grupo político que le va a acompañar en Portugal para hacer una opción muy clara en el Río de la Plata. Vale la pena esa lectura de esos documentos y también tienen que estar en el aula. Perdón. Contucci, Sí. hombre persistente, sigue insistiendo en la pronta llegada de Carlota a Buenos Aires. Sí. Carlota les va a escribir a Cisneros, pero Cisneros pícaramente no le va a contestar. Ajá. No, o sea, no le dice que no, pero tampoco le contesta, con lo cual no deja en claro cuál es la situación. Y entonces crecen las intrigas, porque siempre, o sea, hay todo un clima permanente. Es vuelvo a repetir, es un thriller político de una enorme calidad. Desde Buenos Aires le escriben a Carlota con entusiasmo para convencerla que venga. Belgrano, por favor, decía, véngase ya. Pero Cisneros se mantuvo firme en impedir los proyectos carlotistas. Y acá ya estamos hablando de julio-agosto de 1809. Como nosotros tenemos el diario del lunes, nos estamos dando cuenta cómo vienen las cuestiones. Pero igual, quédate tranquila, Diana, que todos leyeron al Perín, pero de esta cuestión después se olvidan cuando tienen que llevarla al aula, Hay una ausencia total, lo dije en mi introducción. Así que no estás hablando del diario del lunes, Los agentes carlotistas, de alguna manera, frente a esta decisión firme que no abandona Cisneros de impedir los planes carlotistas, muchos van a abandonar Buenos Aires y van a partir hacia Río de Janeiro. ¿En secreto van? Por supuesto. Dejan porque pueden temer por su situación. Claro. Nadie se iba tan fácilmente en ese momento a Río de Janeiro. Para los inicios de 1810, el carlotismo seguía siendo una alternativa a pesar de las repercusiones que tenía también el accionar de Cisneros. Los poderes locales acopiaron un aprendizaje jurídico que los obligó a elaborar argumentos muy precisos para defender la regencia. ¿Cómo se resignifica la historia jurídica en función de explicar acciones políticas? Antes era la historia jurídica por la historia jurídica. Yo creo que, y sumado al gran aporte que hace la historia conceptual. ¿no? Eso merece todo un capítulo, especialmente en ese libro y en varios que siguieron más. Como dice Ternavasio, ¿no? La deriva semántica que van teniendo ciertos términos en este contexto. Entonces, dentro de estos argumentos, primero, cuestionaron la legitimidad de las autoridades sustitutas de la península. Segundo, la reticencia de la península a cualquier propuesta americana. Y tercero,
el hecho de la igualdad de autonomía entre americanos y peninsulares lo veían como una vía al fracaso, porque si evidentemente desde la otra orilla todo era no, mucho en común aparentemente no había. Contucci sigue fervientemente con la intención de instalar a Carlota, pero ¿de qué se da cuenta? Que la instalación de una regencia de Carlota ahora solamente podía ser por la vía de una revolución. Ya no por un acuerdo, sino por la vía de una revolución. Quienes se va a oponer y que figuraba como dudoso en un primer escrito es Saavedra, jefe del regimiento de patricios. Sí. Y nunca las pruebas estaban maduras. Y las milicias, o sea, a Saavedra y patricios hay que sumarle las milicias, en una actitud, se posicionan en una actitud muy cautelosa respecto de las posibilidades de la regencia, de una regencia de Carlota. Ya la suerte está echada, porque estamos hablando de 1810, y como dice Ternavasio en otro de los subtítulos, que es con el que concluye el capítulo, se había perdido el mejor tiempo. Exactamente. Y llegamos al esa ventana de oportunidad que hablan los políticos hoy en día. El 18, ya estamos en el 18 de mayo de 1810 y llegan las noticias de que los franceses habían avanzado sobre Andalucía y se había producido la disolución de la Junta Central. Llegó rapidísima la noticia. Y bueno, esa es la semana de mayo. Que después... Claro. La semana de mayo, pero nosotros estamos hablando desde la reforma borbónica, poniéndonos en 1806. ¿En qué ha transformado? Y haciendo un relato muy preciso de las oportunidades que había a partir de la llegada de Carlota Joaquina a Río de Janeiro. En eso hemos convertido a la pobre semana de mayo en la tradición escolar. Entonces, frente a estas novedades, se empiezan a suceder reuniones en distintas casas, en distintos domicilios, de la cual la más famosa, escolarmente consagrada, es la jabonería de Vieites. Pero en realidad se reunieron en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, por supuesto de Hipólito de Vieites, de Castelli, de Belgrano, de Paso, de Beruti, y también de Saavedra. Exactamente. Mirá Saavedra vos. ¿Qué es lo que buscan con estas reuniones? Es solicitarle a Cisneros la convocatoria de un cabildo abierto. Juan Martín de Pueyrredón, que estaba en Río de Janeiro y había sido uno de los más fervientes carlotistas. Es más, Belgrano es el que invoca la figura de Pueyrredón ante Carlota como nexo necesario y más seguro, y que se podía mover en una confidencialidad muy importante dentro de esos vericuetos de intriga que tenía la corte en Río. ¿Qué sucedió? Este representante del carlotismo va a volver a Buenos Aires. ¿Se escapó o volvió? Se fue No pidió permiso. No pidió permiso, se fue así sin avisar. Por lo menos no dijo que se iba. Claro. Especialmente no le avisa a Sousa Coutinho, que era ministro de la corte. Que lo tenía muy controlado en sus movimientos. No solamente, también el hermano de Pueyrredón era partícipe del intento carlotista. Un mes más tarde se busca tomar contacto y reflotar el proyecto carlotista. Saavedra y Belgrano exponen que la situación se había modificado y que la Junta, ya sabemos, la primera Junta de Gobierno, había convocado a un congreso. Exactamente. Los que antes apoyaban a Carlota descargan la imposibilidad de ejecutar el plan en la persona de Cisneros. O sea, no somos nosotros. Es Cisneros el que no quiere. Dicho elegantemente. Hay que negarlo todo, dijo alguien. En una película famosa argentina. Si te dicen, vos negá todo. Exactamente. El 1 de agosto de 1810, nuestro conocido Gysi, el médico,
presenta un plan en Buenos Aires, pero fracasó. ¿Por qué? Él señala que primero hay una figura, que es Moreno, Sí. que está actuando como las veces de un Robespierre, Exactamente. por un lado, y que los vocales, el resto de los vocales de la Junta eran nulos para el bien. Exactamente. Estaban todos jacobinizados, ya podemos decir. Y segundo, Sí. Buenos Aires no reconocería a las Cortes de Cádiz. Por lo tanto, como señala Ternavasio, el optimismo de 1809 mutó en el pesimismo de 1810. Bueno. Y ese es el fin de ese intento tan ajetreado, tan volcánico, que demandó 2 años prácticamente en esta especie de... No, especie no, fue un proyecto político. Exactamente. Frustrado, pero proyecto al fin. Que la ausencia en la historia escolar de Argentina esté presente no significa que no haya existido. La pregunta es por qué no está presente, pero bueno, eso es... Porque enriquecería la explicación, porque en última instancia lo ven como un proceso muy, no sé si muy automático, pero y que tampoco le rinde una total justicia a la verdadera historia de cómo se llegó a ese proceso. Es cierto, es cierto. El problema, vos sabés que a nosotros en esta cuestión nos corre el tiempo. Como nosotros no damos historia de ayer, de anteayer, ni de pasado, ni de hace una semana, viste que tienen como 2 años, cuarto y quinto, y nosotros en nuestras planificaciones dicen, no, una clase. Y como me dijo un alumno una vez que estaba haciendo, en el Colegio Ilia, estaban haciendo el seminario de la ONU y participando en todas las cuestiones que hacen a este evento tan importante para la vida institucional del colegio, me dice, la doctora Ternavasio relata una historia internacional fantástica, me dice. Las relaciones internacionales a pleno. Sí, no es... ¿Por qué? Me dice, ¿por qué no aprendemos eso? Bueno, ahí le expliqué lo del tiempo. Claro. Sinceramente es una carrera para llegar a cumplir una planificación que obviamente nunca se cumple, nunca se realiza y queda en la idealización absoluta. Y si fuéramos más francos y honestos, con el tiempo que tendríamos que dedicarle a ciertas cuestiones y no a otras, porque viste que quieren tratar todo y no hablan de nada. En los manuales está claro esa cuestión en los manuales. Es una catarata de contenidos, que sea un poquito de esto, un poquito del otro, y bueno, así estamos. Pero bueno, ese es el desafío de quienes dan historia en los colegios medios y especialmente tienen que introducir temas de historia política que están ausentes, pero que ayudan a la explicación del proceso. Pues es que sin caer esta alumna, tiempo después con otras alumnas, me dijo, ahora entiendo por qué Belgrano siempre tenía esa opción de una monarquía que podía ser incaica. No es que surgió espontáneamente. Y yo le digo, sí, es verdad, hay una tradición política de resolver un problema de legitimidad desde esa vía, desde esa lógica. Y lo segundo que me preguntó es, Fernando VII, ¿estaba al tanto de las cosas que estaba haciendo su hermana en Río de Janeiro? Y le dije, mira, francamente lo desconozco. Yo sabía que Fernando estaba muy al tanto porque los franceses le informaban que Carta estaba jugando su hermana. Pero esas fueron, 3 cuestiones que nacen a partir de la obra de Marcela Ternavasio. Y obviamente que está escrito para un público amplísimo. Sí. Amplísimo. Bueno, ella lo señala dentro de los agradecimientos a la hora de la escritura, a un repertorio de colegas muy importantes, pero una de las cuestiones que señala dice el desafío de escribir para quienes integramos una comunidad, dice, de especialistas,
pero también la posibilidad de que sea abordado por otro tipo de lector, y eso lo hace muy interesante. Hay dos textos también, ahí puse varios, pero bueno, los que están acá, que son los que me gustan a mí, son necesarios. La revolución del voto. Ese es el que yo nombré antes, pero estos dos... Gobernar la revolución y los juegos de la política. Y ahí está el manual que yo usé de Mafre. Bueno, espero que este capítulo haya sido de su agrado. De vuestro agrado. Diana, te aviso que nos despedimos hasta el segundo cuatrimestre. Estuvimos un poquito remolones con el Rincón de Atso, pero bueno. Estamos con el proyecto de Antártida. De Diálogos Antárticos, que dirige Tamara Culetón. Y eso nos ha consumido mucho tiempo, porque creíamos también que ese proyecto vale la pena realizarlo y que llegue al aula. Y creímos que el desafío también era muy importante para nosotros. Así que, Ñeñi, me despido. Te dejo el cierre a vos, porque yo después me retan que hablo mucho. Y que te interrumpo mucho, me dicen. Bueno, nos vamos a ver nuevamente en agosto. Como siempre, les queremos agradecer el acompañamiento. Ya saben, nos siguen en el canal de YouTube de Aporte. Si les gustó, dedito arriba, le dan el like y tocan la campanita para recibir las novedades. Y como de costumbre, muchísimas gracias por acompañarnos, por mandarnos preguntas, sugerencias. Y bueno, como dijo Carlos, nos volvemos a encontrar en agosto en el segundo cuatrimestre. Así que saludos a todos y nuevamente muchas gracias. Un beso grande, nos vemos. Nos vemos.